Antes de seguir hablando de todo este asunto del divorcio entre el presidente y el Congreso a propósito del archivo de la laboral, pues importante que la gente entienda qué fue lo que se archivó, qué se va a archivar. Sí, aquí es estos debates en Colombia son bien simpáticos porque ya nos olvidamos de qué contenía la reforma laboral y hay simplemente unos enunciados generales. Lo primero que hay que decir, Gustavo, es que la decisión de la Comisión Séptima del Senado, que es válida y legítima de solicitar el archivo de su mayoría, es una decisión política. Y el presidente está dando una respuesta política. Habrá que ver, como lo dije anteriormente, si se abren caminos de entendimiento entre gobierno y Congreso después de esta ruptura. Pero lo que sí es cierto, Gustavo, es que el texto que votó o el texto que estudió para la ponencia de archivo la Comisión Séptima de Senado es muy distinto al texto que presentó el gobierno al Congreso hace ya casi 2 años, porque esto tiene fecha de vencimiento el 20 de junio, la reforma laboral para ser aprobado. 3 o 4 menciones muy concretas. Primero, el gobierno presentó que el recargo nocturno se cobraría, como sucedía antes de la ley de reforma laboral de Álvaro Uribe hace 20 años, a partir de las 6 de la tarde. En el texto aprobado por la Cámara se movió el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche y la ponencia, por ejemplo, de Norma Hurtado, que podría ser una fórmula intermedia, plantea que a partir de las 8 de la noche. Hoy el recargo nocturno se cobra simplemente a partir de las 9 de la noche. Segundo, la Cámara de Representantes eliminó todo el capítulo de los derechos colectivos que generaba con justificación mucha preocupación frente a la generación de empleo del sector empresarial, del Consejo Gremial. Allí hubo una concertación de las bancadas liberal de la U y conservadora con el gobierno para eliminar ese capítulo de los derechos colectivos. Tercero, el proyecto del gobierno planteaba una licencia de paternidad de 8 semanas, 2 meses, eso se disminuyó a 4 semanas. Cuarto, el proyecto del gobierno planteaba el contrato agropecuario, en la plenaria de la Cámara se eliminó. Quinto, los recargos dominicales que sí quedan como los planteó el gobierno y que mencionaba aquí Juan Carlos Echeverri con un cobro del 100%. Lo que es importante aquí señalar, Gustavo, para no seguir enumerando, es que sí se presentaron acuerdos y sí la propuesta del gobierno fue modificada en la Cámara de Representantes, cosa que yo no pierdo la esperanza de que se pueda repetir en el Senado de la República. Hay que cumplir muchos trámites y muchos caminos todavía para que se llegue a concretar la propuesta de la consulta popular. Yo creo que solo el tiempo nos dirá, amanecerá y veremos. 7:58, datos, y como dicen hay que darlos. Bueno, tenemos datos también, Hernando, de lo que pasa el proceso en la Corte Suprema por aquel escándalo de puestos en la DIAN, ¿no? Sí, Gustavo, datos muy interesantes. La sala de instrucción aumentó a 62 el número de políticos investigados. Ya no solamente se trataría de congresistas, sino también de gobernadores, 2 en particular, Dilia Francisca Toro y Erasmo Zuleta. Y el segundo dato a ese respecto es que el despacho de la magistrada que tiene a cargo esa investigación por hora preliminar, es que adoptó un término de 10 días para que se verifique si esas personas que fueron obviamente objeto de recomendación participaron en algún concurso de méritos y si fueron ascendidos una vez vinculados. Y otro dato que me parece muy importante en lo judicial a esta hora, Gustavo, la Procuraduría radicó concepto ante la sección quinta del Consejo de Estado con relación a la demanda frente al periodo del actual registrador nacional, el doctor Hernán Penagos. Para la Procuraduría, y coincido plenamente con ese concepto, no hay ningún evento impeditivo ni ninguna nulidad. Por lo tanto, según el Ministerio Público, el procurador actual debería seguir en su cargo. Muchas voces hoy alrededor de lo que pasó en las últimas horas en la relación del Congreso con el Ejecutivo, la caída pues virtualmente de la laboral, los riesgos de la reforma a la salud y las otras reformas que han hecho que el presidente anuncie una consulta. Saludamos a esta hora al exfiscal y ex procurador Alfonso Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Saludos para ustedes, los integrantes de la mesa, y desde luego para nuestros oyentes. ¿A dónde nos va a llevar lo que está sucediendo, doctor Gómez Méndez? Mire, primero habría que preguntarle al gobierno
si en verdad está seriamente pensando en una consulta para reemplazar lo que el Congreso ha negado, o si simplemente está cañando. Es decir, si la consulta es una amenaza para que el Congreso apruebe lo que el gobierno quiere, porque si fuera consecuente, el gobierno debería decir, bueno, renuncio al Congreso y me voy al pueblo, pero por lo que he escuchado en algunos medios, lo que el gobierno está diciendo es, si aprueban la consulta, entonces, si aprueban la reforma como está en la Comisión Séptima, o si alguna de las senadoras, alcancé a oír eso, se retracta, entonces la consulta no va. Me parece que hay un poco, falta, un poco, no mucho, o mucho, de falta de seriedad. Eso aquí vale lo mismo que decía Alfonso López Pumarejo sobre las renuncias, que había unos que renunciaban para irse y otros que renunciaban para quedarse. Entonces, eso es lo primero que hay que preguntar. Lo segundo, no está muy claro el concepto de bloqueo institucional. No puede haber un bloqueo institucional por cuenta de que funcionen los mecanismos democráticos, porque el Congreso legisle en uno o en otro sentido. Porque también, por ejemplo, si se llegara a dar una decisión, llámese del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, en relación con algunos de esos proyectos del gobierno, también se podría decir, o también podrían alegar que es un bloqueo institucional, cosa que no se puede hacer. Hay que volver un poco sobre la historia. Mariano Ospina Pérez en el año 49, cuando el Congreso le iba a hacer un proceso político por los episodios de la violencia, también alegó por estado de sitio que era incompatible el funcionamiento del Congreso con el mantenimiento del orden público y cerró el Congreso. De manera que yo creo que es como el tema central, más allá de los otros asuntos que ustedes han mencionado, lo que se necesita, el apoyo del Congreso, el apoyo de la Corte Constitucional, conseguir el embrague. Ya pasó con la engañosa consulta anticorrupción que consistía en repetir normas que ya estaban, pero que produjo en otros ámbitos réditos electorales. Doctor Gómez Méndez, como siempre, muchas gracias. Buen día para usted. Muy amable, muchas gracias. 7:41, Mr. Dólar, ¿qué dice el Consejo Gremial? Sí, señor, pues mire, Gustavo, se acaba de conocer en un pronunciamiento del Consejo Gremial, usted lo ha dicho, defiende el respeto por la separación de poderes y respalda el rol del Congreso en el debate legítimo de las diferentes reformas que ha presentado el gobierno al Congreso de la República. Señala que la posesión legítima de los senadores de la Comisión Séptima del Senado sobre la reforma laboral es parte de este proceso democrático. Reiteran que mecanismos que buscan desconocer las decisiones del Congreso o ejercer presiones a través de movilizaciones generan incertidumbre, afectan la confianza del país y profundizan la división social del país. Pues ahí está el pronunciamiento del Consejo Gremial que defiende la separación de poderes y en este caso respalda la Comisión Séptima del Senado, en donde se están discutiendo las diferentes reformas de carácter social que ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro.